Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. ¿Qué es lo que ayuda a la grafología como tal para dar este perfil de poder acercar hacia la persona con su simple escritura? Quienes se dedican a falsificar escritos, de repente dejan ver algunos elementos personales que por eso te das cuenta que está falsificado. Es muy difícil encontrar a dos personas que tengan una misma escritura. Algunos lo comparan un poco con las huellas dactilares, ¿no? Dicen, pues no hay dos huellas dactilares iguales en personas diferentes. ¿Por qué no escribimos igual que creamos una firma? Bueno, porque cuando escribimos un texto, eso tiene que ver con nuestro yo social y la firma tiene que ver con nuestro yo personal. Cuando tenemos cartas de personas que han decidido quitarse la vida, en esto se puede ver si la persona está segura del acto que va a cometer. ¿Los hombres y las mujeres escribimos diferente? Pues sí, porque las mujeres tendemos a ser más emotivas que los hombres. El día de hoy te quiero invitar a que escuches. Antes de hacer cualquier tipo de aseveración, te quiero yo mostrar el otro lado de la grafología. Ese lado del que no te han hablado. Ese lado que tiene más razón y más explicación de la que tú crees. El día de hoy vamos a saber cómo se comporta la grafología a nivel criminal, por qué es importante este estudio y qué podemos aprender de él. Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy tengo a una invitada que no solo es una gran psicóloga forense, sino además sabe lo que es la grafología y cómo interpretar la letra a nivel criminal. Doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Platíqueme. Muy bien, muchas gracias. Yo le digo maestra porque creo que además de ser doctora, creo que hay tanto que aprender de usted. Creo que el grado que ha conseguido con todo lo que nos puede enseñar y además con lo que aplica en su vida diaria, creo que merece todos estos términos de maestra y obviamente pues de doctora. Platíquenos un poquito para aquellos que no han visto estos capítulos con relatos forenses, que los invito a que lo vayan a ver para que entiendan de qué estamos hablando. ¿Quién es la doctora Rocío Orozco? Bueno, en cuanto a formación profesional, soy licenciada en psicología, egresada orgullosamente de la UNAM. Tengo un entrenamiento especializado en autopsia psicológica por el Instituto Cubano de Antropología. Soy maestra en prevención del delito y sistemas penitenciarios por el Instituto de Prevención del Delito, doctora en ciencias penales y política criminal por el INACIPE. Tengo una especialidad en psicología forense por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit y una especialización en grafología y pericia caligráfica a través de FUNIVER en la Universidad Europea del Atlántico. A nivel laboral, bueno, pues trabajé 15 años en el sistema penitenciario, estuve en contacto directo, evidentemente, con personas que cometen delitos y ya llevo 17 años trabajando como psicóloga forense. He dado cursos, conferencias, clases en muchas instituciones, he escrito muchos artículos, capítulos de libros, un libro ya completo como autora única. ¿Cuál es el nombre? Se llama Psicología Forense de la Teoría a la Práctica. Perfecto, wow. Entonces, bueno, a grandes rasgos eso. A grandes rasgos nos dice, como si fuera, creo que de verdad hemos estado oyendo todo lo que se habla de la grafología y creo que es un tema que es importante ponerlo a la mesa, más a nivel cómo las personas pueden entender la importancia de la escritura y cómo es lo que podemos analizar. Ahorita estaba hablando usted de una autopsia psicológica. ¿Qué es esto? Bueno, es una metodología de investigación criminal, está basada en el diseño de perfiles. Se trabaja directamente con una víctima fallecida y a través de lo que observas en la víctima fallecida es como tú vas determinando un perfil victimológico, porque una persona tiene que morir de una forma violenta
y de elementos que ves en la víctima vas a encontrar algunos que reflejan características de personalidad del agresor. Entonces se van diseñando dos perfiles a la par, el de las víctimas y el del agresor o del probable responsable. En cualquier lugar del mundo se conocen muchos casos de asesinos seriales que llegan a dejar un diario que tiene esto una lógica para ellos, que posiblemente para el que lee, para el que está, al que se le presenta este diario, no tiene la misma lógica. ¿Cuál es la importancia de analizar o de estudiar estos diarios? Bueno, es muy importante porque ahí ellos están plasmando sus ideas, ¿no? Todos esos pensamientos negativos que tienen, sus fantasías. Sobre todo para nosotros en psicología forense lo importante es cómo podemos identificar la necesidad psicológica que los lleva a tener ese tipo de conductas. Y a veces, entre otros elementos que utilizamos, los escritos nos ayudan bastante a identificar esas ideas o pensamientos que tienen respecto a su conducta. Cuando hablamos de un diario, ¿por qué algunos asesinos tienden a realizar estos diarios y otros no tienen esta importancia? Pues es que es muy variable. Acuérdate que la conducta pues no tiene tintes únicos, ¿no? Digo, no generalizables, ¿no? Más bien son únicos. ¿Por qué razón? Porque cada uno traemos experiencia, aprendizaje, algunas historias de vida que nos ayudan a decidir, quiero plasmar lo que estoy sintiendo o mejor lo conservo para mí mismo. Eso pasa no solamente en los asesinos en serie, ¿no? También en las personas en la vida común. No todos hacemos diarios de nuestra vida, ¿no? Algunos dicen, bueno, yo me siento bien escribiendo todo lo que hice cada día. Hay gente que lo ocupa incluso para tener una memoria o recuerdos muy específicos, ¿no? Y entonces van anotando todo lo que pasa, porque cuando tienen alguna duda regresan ahí para verificar qué pasó en determinado día, ¿no? Si tenemos algún tipo de escrito, digamos que es una víctima o un victimario, esto nos va a dar mucha más información si se analiza en los escritos que si de verdad agarráramos el escrito, lo pusiéramos de lado y solo hiciéramos esta autopsia psicológica. No, es que en cualquier metodología de investigación criminal vas a buscar todos los elementos posibles, todo lo que te pueda aportar algún elemento de investigación. Entonces no lo puedes tomar como solita la autopsia psicológica o como solito el estudio grafológico, ¿no? Los diarios que ellos hacen. Generalmente es una combinación de elementos que te van a ayudar a tener pues mayor fortaleza de lo que vas a decir, ¿no? Que sea más creíble, más veraz sobre todo lo que estás diciendo. Cuando nosotros vemos una carta, esta carta nos va a hablar del estado actual, del momento en que el escribiente, digámoslo así, efectuó, realizó esta carta. Pero qué tan importante es ir al pasado en sus escritos, si se puede tener este tipo de documentos, para ir viendo la evolución, incluso ir sabiendo si en algún momento o poder encontrar qué fue lo que detonó un cambio en alguien que vaya a terminar realizando cualquier tipo de acto. Sí, es importante, incluso en nosotros mismos, en personas comunes, es interesante ver todo lo que pasa en el pasado, porque tenemos una línea de vida, una historia de vida, y todo empieza en el nacimiento, va evolucionando, llegas a tu presente y quieres tener metas o planes que te van a llevar al futuro. Entonces, cuando tú haces un análisis siguiendo esa cronología, es muy importante porque puedes identificar en qué momento hubo un detonante importante que pudiera generar una conducta inadaptada, qué fue lo que pasó y cómo se sentía emocionalmente esa persona. Entonces, a partir de ahí, pues puedes tener elementos de cómo se encontraba en el momento que está escribiendo ese tipo de cosas y hacia dónde iba esa necesidad psicológica. Entonces, sí es posible ver la emoción o la situación en la que se encuentra un escribiente en el momento de realizar el análisis de un documento. Sí, porque acuérdate que hay escuelas que tienen que ver con la grafología, casi todas ellas tienen un origen psicológico, que es lo más importante. Para ser un buen grafólogo necesitas ser primero psicólogo. ¿Por qué razón? Porque eso te da elementos para conocer la conducta de las personas, cómo está el funcionamiento cerebral, cómo se coordina el cerebro con la mente, con la mano, con todos los aspectos cognitivos que vas a plasmar en un escrito.
Entonces sí es muy importante ir conociendo esos elementos. La escuela suiza habla precisamente de cómo se deben manejar estos elementos y le toma mayor fuerza a este tipo de ideas porque la escuela argentina habla del manejo emocional en la escritura. Entonces vas viendo aquí cómo impactan las emociones. Cuando tú hablas de psicología forense, siempre vamos a buscar una conexión entre la parte cognitiva, todos estos elementos de los procesos mentales, cómo van a pegar en tus emociones y eso cómo lo vas a plasmar o a transmitir a través de la conducta. Entonces, estas escuelas grafológicas que tienen que ver con las emociones, principalmente la Argentina, se basa en eso. Cómo conectas esos aspectos cognitivos y cómo las vas a transmitir en la conducta o en el escrito. Hay algunos autores ahí que dicen, quien escribe es el cerebro, no la mano, ¿no? Porque el cerebro es el que tiene que organizar, planear, anticipar cómo vas a manejar la información que vas a plasmar en un escrito, y las emociones que estás viviendo en un momento dado, pues también se van a ver reflejadas en ello. Se conoce que existen gestos, gráficos y rasgos de la escritura. Los gestos nos hablan y nos pueden dar la identidad de una persona. Esto lo tenemos todos. De alguna manera escribimos, tomamos el lápiz, presionamos de alguna forma, y los rasgos nos dan más la personalidad o la emoción de este gesto gráfico. ¿Es posible que alguien escriba de la misma manera que otra persona? No, eso es muy complejo porque acuérdate que cada uno traemos una historia de vida, traemos un aprendizaje de vida, pensamos o percibimos las cosas de una forma diferente y eso lo vamos a plasmar en un escrito. Seguimos patrones de escritura que son muy específicos. Es muy difícil encontrar a dos personas que tengan una misma escritura. Algunos lo comparan un poco con las huellas dactilares, ¿no? Dicen, pues no hay dos huellas dactilares iguales en personas diferentes, o es rarísimo estadísticamente hablando que eso pase. Es algo muy similar en la escritura. Incluso quienes se dedican a falsificar escritos, de repente dejan ver o dejan transmitir algunos elementos personales que por eso te das cuenta que está falsificado, porque no puedes evitar esa parte inconsciente que te va a delatar que estás tratando de forzar tu escritura para copiar otra. Justo cuando yo hablo de las falsificaciones, les digo que para mí son imitaciones, porque falsificar sería recrear al 100% un trazo de alguien. Y resulta que cuando nosotros imitamos, como bien dice usted, empezamos a meter nuestras propias emociones. Incluso yo no creo que alguien que quiere imitar para cometer un fraude se encuentre tranquilo, se encuentre en un estado emocional muy controlado y vamos a ver ciertas cuestiones. En la grafología no se puede diagnosticar como tal una enfermedad y con esto sacar una cura de la manera en que nosotros escribamos. Pero sí hay una manera de saber si hay algún tipo de descontrol al momento que una persona esté escribiendo. Así es que mucha gente maneja la grafología de forma inversa, ¿no? No toma en cuenta toda la parte técnica que se tiene que manejar para poder hacer una interpretación grafológica, que por supuesto no puede ser el único elemento. Entonces, si alguien dice, es que viendo la escritura puedo diagnosticar, está en un gravísimo error. ¿Qué es lo que hacemos en psicología forense? Cuando hacemos un perfil de personalidad, nos basamos básicamente en pruebas psicométricas. Todo lo que es cuantitativo le da una solidez al resultado que nosotros estamos manejando. Y los aspectos proyectivos o grafoproyectivos los utilizamos solamente como un complemento o como un auxiliar. No es que diagnostiquemos a través de ese único elemento. Y sobre todo si cuando estamos haciendo un perfil de personalidad de alguien que está metido en un problema con la ley, sea de cualquier ámbito de justicia, pues tenemos que tomar en cuenta la presión que siente por estar siendo evaluado porque está metido en un problema con la ley. Entonces son elementos que se van tomando en cuenta. A veces, no sé, de repente te dicen, me acuerdo de un caso de una persona que dijo que su pareja o su expareja ya no quería pagar la pensión porque era un flojo. Y ya revisando la historia de vida de esta persona, le dieron un batazo en la cabeza en un asalto,
le generaron un daño cerebral y entonces no podía recordar muchas cosas. Él decía, yo puedo ver la foto de que me casé, pero no me acuerdo haberme casado. Veo las fotos de mis hijos y veo a mis hijos, pero los veo como si fueran alguien extraño, ajeno a mí, por el daño cerebral que tiene. Entonces tenemos que ir identificando esos elementos y podemos decir, bueno, ya haciendo todo un estudio global, aplicando pruebas psicométricas y alguna proyectiva como complemento, puedo decir que esta persona tiene un daño cerebral. ¿Qué va a ser importante? Que lo canalicemos con un neurólogo para que nos diga el tipo de daño específico que tiene. Pero nosotros no diagnosticamos qué tipo de daño neurológico tiene, ¿no? Decimos que debe ser revisado por un neurólogo para que eso sea más claro y específico. Nosotros mostramos nuestras emociones al momento de escribir. Así que pensemos en un caso de alguna persona que haya sido obligada a escribir algún documento, ya sea una cesión de derechos, ya sea el aceptar algún evento, o ya sea incluso una carta de una persona que va a quitarse la vida. Esto es posible también verlo en cómo alguien puede estar forzado a escribir. Sí, sí se puede ver porque finalmente no es una condición donde tú puedas estar estable o tranquilo. La parte emocional juega aquí un factor importante. Si te están amenazando, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si te ponen un arma en la cabeza o en alguna parte del cuerpo, pues hay mucha presión a nivel emocional y tus signos gráficos, a pesar de que se mantienen, van a tener temblores o alteraciones que se relacionan justamente con esa presión a la que está siendo sometida la persona. A mí me interesa mucho que las personas entiendan que la grafología no es simplemente el hecho de revisar una letra, tratar de darle una definición por algún abecedario que se tenga, sino es ver todos los elementos y cuáles son todas las particularidades que podemos encontrar en un escrito, que no solo es lo que uno escribe, es también los espacios que uno utiliza, los lugares, por qué elegimos ciertos modelos caligráficos. Si se tiene todo esto en la mano, para un psicólogo, para un abogado, para un psiquiatra, incluso para una empresa, ¿cuál sería la importancia de hacer un examen o un análisis a la persona que tenemos enfrente? Bueno, es lo que te decía, ¿no? Se hace un análisis general. Si tú vas a tomar en cuenta elementos de un escrito o de un dibujo, porque van muy de la mano, tienes que analizar buscando un sustento. La grafología sigue una metodología, utiliza elementos, pues no solamente de la psicología, analiza cuestiones neuropsicológicas, toma en cuenta procesos cognitivos, motrices incluso, ¿no? Fallas en la motricidad que puede tener alguna persona, y bueno, va sumándole elementos. ¿Qué hace la grafología? Hacer un análisis estadístico de esos rasgos o gestos gráficos para poder sacar un porcentaje. Se toman mediciones, hay gente que ahora, como Leonardo Lembo de Argentina, que está manejando una grafología físico-matemática, ¿no? Y ya todo esto a nivel proyectivo, desde España, Argentina, está una tendencia muy fuerte para cuantificar esos elementos y que se le dé más seriedad a la grafología. Entonces, bueno, es importante conocer que esto no es al azar, que no es porque ves una letra en forma aislada ya vas a saber cómo es la persona. Aún ver un escrito así específico, único de una persona, si no tienes elementos adicionales, pues no podrías hacer una buena interpretación. Esto es lo que de repente genera que se vea la grafología como una pseudociencia, porque hay mucha gente que agarra cualquier escrito y empieza a tratar de hacer un análisis, pero no sabe ni quién lo escribió, cuántos años tiene, por qué escribió eso, en qué momento de su vida o para qué lo escribió, ¿no? Entonces es muy importante conocer ese contexto y es muy importante también saber contextualizar. Hay muchos elementos o indicadores que se pueden tomar en cuenta, pero que tú como psicólogo tienes que decir, a ver, esta persona, ¿qué edad tiene, qué ocupación tiene, qué nivel escolar maneja? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación pericial que me está pidiendo el juez? Y entonces nosotros vamos centrando los hallazgos que encontramos justo en esos elementos. Si lo hacemos al azar, provocamos que se considere una pseudociencia.
Si lo hacemos con la metodología correcta, le podemos dar un cierto peso. En el ámbito de la psicología forense nos manejamos mucho a través de las normas Daubert. Es un criterio de cientificidad que se maneja a nivel internacional desde 1993. Y entonces nos dicen en las normas Daubert, a ver, lo que tú estás haciendo tiene un sustento, es claro, se puede manejar de manera objetiva o no. Por eso, como en la grafología en México todavía no tiene esta condición adecuada para poder manejarse de forma única, lo que se hace es utilizarlo como un elemento complementario. Y entonces, bueno, nosotros podemos darle un cierto sustento. Las normas Daubert dicen, bueno, no es que no puedas o que esté prohibido utilizar una técnica grafológica o grafoproyectiva, pero si lo vas a utilizar tienes que conocer todo el fundamento teórico, saberlo explicar en el juzgado para que pueda tener credibilidad o se pueda utilizar como una prueba dentro del proceso judicial. Porque hemos escuchado que muchas personas comentan que por un análisis o por un peritaje que se realice a una escritura se puede generar una sentencia. Y eso es absolutamente incorrecto. Tiene Falso. que ser, ¿no? Sí. Como bien lo dice usted, una serie de elementos, de pruebas, que esto va a ser complementario a lo que se está poniendo. Ahora, hablando de cuestión de menores, ¿desde qué edad se le puede empezar a hacer a un menor un análisis grafológico? Ya tiene que tener habilidades de lectoescritura. De hecho, no es muy recomendable hacer un análisis grafológico con niños o niñas porque finalmente están en ese proceso evolutivo de aprendizaje. Todavía no está consolidada su personalidad, ni tampoco tienen desarrollados todos los elementos a nivel cognitivo y motor para poder hacer un análisis grafológico como tal, porque van siguiendo una evolución del grafismo. Si tú has visto niños o te acuerdas un poco cómo aprendiste a leer y escribir, pues empezamos con palitos y bolitas, Claro, ¿no? Que es lo primero que nos enseñan. Claro. Y luego cómo vamos a ligar el palito con la bolita. Y luego ejercicios caligráficos. Y va teniendo una evolución ese grafismo. Cuando el niño ya logra, o la niña logra ya entender esos simbolismos, por qué una bolita con un palito significa la letra A y tengo que emitir fonológicamente ese sonido, es cuando ellos empiezan a poder dar pauta para manifestar sus ideas por escrito. Mientras no hayan pasado por todo ese proceso, no es nada recomendable hacer un análisis de la escritura infantil. Porque va a haber muchos cambios en todo este proceso. Así es. Ahora, cuando nosotros escuchamos, le voy a platicar algo que me acaba de suceder, que me llamó mucho la atención. Me presentan un escrito para saber, pues una serie de cuestiones por las que estaba pasando un joven de 18 años. Cuando yo empecé a tratar, porque literal me fue muy complicado darle una estructura a este documento, porque entendemos que cuando nosotros comenzamos a escribir, cualquier persona que ya tenga una edad de madurez propia, empezamos a escribir y controlamos o manipulamos de cierta manera nuestra escritura. Y conforme se va soltando, empezamos a escribir verdaderamente y ahí es donde mostramos todas nuestras emociones. Lo contrario de este documento era que todo el inicio parecía muy desordenado, pero excesivamente desordenado. Y conforme la idea se iba plasmando, iba ordenando de una manera no perfecta, es que era exacta. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque además pude ver ciertos trazos que me hablaban de alguna ingesta, de algún medicamento. Obviamente yo no podía decir cuál, pero sí veía que algo no estaba correcto. En el momento que le pregunto al padre, me dice que este joven tiene algún grado, algún espectro autista. Casualmente, esto ya me dio como más sentido. Me presentan otro escrito ya de una mujer de 45 años, que ella de entrada me dice que tiene un espectro autista, y fue exactamente lo mismo. El desorden al principio y luego el orden. Sí se maneja o sí pensamos de manera diferente
en cuestión de algún tipo de padecimiento a la hora que plasmamos? Sí, claro, porque acuérdate que ahí hay una parte consciente y una inconsciente. En la parte consciente, si te dicen vas a hacer un escrito, bueno, tú empiezas a pensar cómo planeo, cómo organizo, cómo anticipo, cómo estructuro ese escrito dentro de la hoja en la que me están diciendo que debo de hacerlo, y entonces estás utilizando mucho los procesos cognitivos. En una persona que tiene un trastorno del espectro autista, hay todavía mucho desorden cognitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que le gana la parte inconsciente, empieza a escribir de manera espontánea, y conforme va creando esa conciencia de lo que está haciendo, entonces se estructura mejor su escrito. Eso yo nunca lo había visto, nunca me habían presentado algo así, y sí se me hizo muy complicado, pero ya cuando vi la diferencia incluso de edades, pero que todo acercaba al mismo padecimiento, ahí fue cuando me dio pues una lógica. Claro. A lo que voy con estos ejemplos es, el hacer un análisis grafológico implica un método, implica tiempo, implica revisar documentos, libros, otro tipo de documentos. No es simplemente leer en un pizarrón y poder decir cómo es una persona. ¿Por qué cree usted que se ha desvirtuado tanto el concepto de la grafología al análisis complejo y certero que puede ser? Yo creo que tiene mucho que ver personas que han hecho que esto se vea como un arte adivinatorio, porque no tienen el fundamento. Yo me he encontrado de repente en alguna conferencia, en algún foro donde he compartido espacio con personas que dan conferencias de grafología o de lenguaje corporal, y cuando leen sus currículas dicen estudió música o estudió odontología, o tienen la prepa y hicieron cualquiera de ellos algún curso en grafología o en lenguaje corporal, y entonces como en la escuela poco formal en donde tomaron estos estudios les dan un documento que dice perito en grafología, claro, ya la gente se siente perito en esto, cuando ser perito implica formación y experiencia, ¿no? Entonces el problema es ese, que hay mucha gente que cree que esto es como sumar 1 más 1 igual a 2, ¿no? Y entonces dicen, si yo me aprendo que la letra en un circulito significa que hay suavidad, afecto, no sé qué, entonces ya soy grafólogo. No conocen todo el fundamento psicoanalítico, psicosocial, psicodinámico que conlleva todo lo que implica la grafología, ¿no? Que yo te decía, por eso es importante que sepan de psicología, porque si no tienes esos elementos no entenderías qué pasa. En el mundo occidental empezamos a escribir de izquierda a derecha, y entonces tenemos que ver por qué lo hacemos así, porque seguimos una línea de tiempo, ¿no? Empezamos en el pasado y vamos a ir avanzando, llegamos a nuestro presente y nos vamos al futuro. Entonces tiene mucho que ver con esos elementos. Cuando nosotros hacemos un análisis grafológico, tomamos en cuenta lo que se llaman los cuadrantes. Si tienes ahí una hoja en blanco, pues dóblala en 4, ¿no? Y vas a ver que están estas 4 partes de la hoja en donde nosotros podemos ver qué significa o qué simboliza la parte superior de la hoja, la parte inferior, la parte izquierda y la parte derecha. Y eso no surgió de la nada. Tiene que ver justo con estos aspectos psicoanalíticos, en donde tienes que ver cómo se conjunta lo psicodinámico y lo psicosocial. ¿Por qué decimos que arriba está lo espiritual, lo cognitivo, ¿no? La creatividad y todos esos elementos? Porque hay un cielo y hay un infierno. Desde lo psicosocial pensamos arriba está lo bueno y abajo está lo malo, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu origen? Pues en el pasado. ¿Hacia dónde quieres ir? Pues hacia el futuro. Y entonces ahí vamos viendo esos vectores, arriba, abajo, izquierda o derecha. Entonces tenemos que conocer esos fundamentos y esos elementos, la parte consciente y la parte inconsciente, ¿no? Y entonces esos elementos te ayudan a poder hacer una interpretación correcta de lo que estás observando en un escrito. Si simplemente llegas a un lugar donde te dicen, como tu escrito está cargado a la izquierda, entonces eres regresivo, pues ni siquiera entiendes qué te están diciendo, ¿no? Porque no te están dando una pauta o un sustento de por qué eso significaría ser regresivo, ¿no? Entonces son elementos que de pronto la gente desconoce y que lamentablemente las escuelas poco formales pues te dan como supuestos elementos de conocimiento, pero nunca te explican el porqué o el origen. Hemos visto muchos
yo peleo mucho cuando se habla de hacer análisis o hacer una interpretación, porque eso pareciera, de un autógrafo de una persona que ha creado un personaje que incluso su firma, como la conocemos, ha sido manipulada para que el nombre sea más vistoso, se le han añadido pues accesorios, que una estrellita, algún tipo para esta rúbrica. ¿Qué tan cierta es esta persona que va a hacer esta firma con una firma, yo le llamo legal, que sería la que está haciendo la persona consciente? Sí, es muy diferente porque evidentemente alguien que se dedica a actividades que son del dominio público tiene que guardar una imagen, ¿no? A lo mejor ni siquiera relacionada con cómo es en la realidad. Entonces ponerle estrellitas, caritas felices, no sé, cositas de ese tipo, todo lo que son adornos, tiene que ver con elementos compensatorios. Como no está muy conforme con lo que tiene que mostrar públicamente, pues tiene que poner un elemento que compense, ¿no? Que lo haga sentir bien por tener que manejar una imagen diferente a lo que es en realidad. Si una persona se le va a hacer un análisis, ¿él podría manipular el resultado de este análisis simplemente escribiendo de manera diferente? No, fíjate que ahí hay muchos estudios interesantes respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Cuando quieres manipular intencionalmente tu escritura. Incluso han hecho experimentos donde ponen a escribir a alguien con su mano dominante, y luego ven con la otra mano a ver la misma frase o lo que hayan puesto a escribir, el mismo texto, y ven que los trazos gráficos se mantienen. Entonces es difícil tratar de manipular, no es tan sencillo. A lo mejor mucha gente dice, para hacer un dibujo, pues hay muchos elementos que se han dado a conocer y que la gente dice, ay, pues si le pongo los deditos en garra al dibujo, ya sé que eso es agresividad, entonces no se los voy a poner. Pero en la escritura es más difícil manipular, porque es algo más espontáneo, que tienes que hacer de manera más coherente, con más velocidad, con un cierto ritmo, ¿no? Y entonces ahí es más fácil detectar cuando hay intentos de manipulación. Cuando nosotros pensamos en que se va a hacer un análisis en un documento, ya sea por solicitud o haya sido un documento que estaba con anterioridad, pero yo tengo una receta, de cocina, pero anoté mi diario, ¿todos esos documentos sirven para poder hacer un análisis? Pues es que depende qué es lo que quieras investigar. Si lo vas a hacer como un análisis de personalidad, a lo mejor en el ámbito clínico, podría ser, en el ámbito forense no, porque en forense pues es un elemento de prueba que tendrías que utilizar y tendría que tener un sustento muy específico. Por eso cuando hacemos una evaluación, cada una de las pruebas psicológicas que aplicamos conlleva una metodología y tiene mecanismos que son muy específicos, desde cómo le das la instrucción a la persona de lo que va a hacer. Si tú faltas en algo, en ese trámite que debes de manejar en cada una de las pruebas, estarías provocando una reacción inadecuada al estímulo que tiene que generar la persona. Entonces depende cuál es el objetivo. Yo creo que eso es lo que parte literalmente cómo vas a interpretar una cosa u otra. Sí, porque muchas personas dicen, puedo encontrar conexiones con, no sé, a nivel sexual, pero a nivel económico, pero a nivel... Es que tienes que tener una línea de qué es el camino o cuál es la comunicación en el documento que necesitas o deseas encontrar. Pero si el mismo documento te está llevando a diferentes lugares, significa que no se está haciendo un buen análisis. Claro, porque además te lleva a distintos momentos. Entonces no sabes cuándo hizo la receta de cocina y no sabes en qué momento habló de otra cosa o de un diario, una cosa así. Entonces, bueno, tienes que aprender a contextualizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres buscar y cómo lo vas a analizar? Pero nunca debe ser un elemento único en la grafología, ¿no? Tienes que tener una serie de elementos estructurados, psicométricos, que te permitan manejar esa información, porque en forma aislada, pues ninguna técnica te va a ser de utilidad. Claro. Conocemos noticias de asesinos que han sido seriales en el pasado, estamos hablando 30, 40 años.
que llegaban a mandar documentos a periódicos, a la misma policía, pero no se tenía una identidad. ¿Qué es lo que ayuda a la grafología como tal para, a nivel psicológico, a nivel policial, dar este perfil de poder acercar hacia la persona con su simple escritura? Bueno, ahí haces no solamente el análisis de la escritura, haces análisis psicolingüísticos. ¿Qué tipo de palabras utiliza? ¿Cómo estructura el pensamiento? ¿Es una persona que te da tintes de que tiene alguna psicosis, por ejemplo, ¿no? Está en un momento crítico a nivel emocional, o es una persona muy estable, ordenada, organizada. Puedes hablar de un perfil general, más no de la persona en específico. Es un poco como lo que pasa con el ADN, ¿no? Que dicen es la prueba reina en el ámbito forense. Pero si tú tienes un perfil de ADN y no tienes con qué comparar, ese perfil no te sirve para nada. Entonces, igual aquí, ¿no? Puedes tener un escrito que no sabes de quién es, mientras no tengas un elemento para comparar, pues no puedes dar mucha información. Puedes hablar de las generalidades de lo que ves en el escrito, pero no de la persona que lo hizo. Cuando tenemos cartas de personas que han decidido quitarse la vida, en esto se puede ver si la persona está segura del acto que va a cometer o si esto fue algún arranque, porque podemos ver planificación o cuestiones de que la persona tiene vista hacia el futuro. ¿Esto lo podríamos ver en una carta así? Sí, aunque como te decía, se toman en cuenta muchos más elementos. Sin embargo, un escrito de una persona que se llega a suicidar, ahí nosotros observamos algunos elementos interesantes, sobre todo la estabilidad emocional que se tiene en el momento previo a la muerte. ¿Cómo se puede ver eso? En el tipo de escritura. Las líneas son muy derechitas, no importa si hay renglón o no hay renglón, es una hoja blanca o rayada o cuadriculada, no importa, sino vamos a ver qué tanta estabilidad maneja en ese renglón, qué tanto cuida márgenes, por ejemplo, si su escritura está derechita, si está muy inclinada, si el propio renglón se va para abajo o se va para arriba, porque alguien que es suicida generalmente ha pasado por un periodo de depresión. Si tú ves los aspectos psicosociales de alguien que está deprimido, pues camina con la cabeza baja, lento, encorvado, ¿no? Hay una baja energía, lo ves que incluso no se quiere levantar o no se quiere mover gran cosa, y entonces por eso la interpretación de que el renglón en alguien que está deprimido empieza a tener una tendencia hacia abajo, ¿no? Porque esa falla en la energía se va a marcar. En un suicida la inclinación es significativa cuando está en ese proceso depresivo. Pero ¿qué pasa cuando toman un antidepresivo? Que la energía sube y entonces vas a encontrar ahí, por eso esa inestabilidad en esas emociones, ¿no? Está por momentos con cierto nivel de energía, pero de pronto baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, y en el momento que tiene mayor energía o está más tranquilo es cuando llega a cometer el suicidio. Y tomas en cuenta, te decía, muchos elementos, no solo la escritura, ¿no? Yo hablo mucho de que si la grafología dependiera de un abecedario, sería prácticamente inútil. Claro. Si yo todo lo que voy a analizar tiene que ver con la letra A, B, C, D, E, o de un idioma que desconozco, pues no podría ser un análisis. Por eso es que nos sirven los espacios y nos sirven incluso el cómo la persona obedece a ciertas indicaciones, como puede ser por qué alguien teniendo una hoja que tenga un margen y que tenga renglones no los respeta, o no respeta incluso cuando se quitan estos y ponemos una hoja en blanco, inconscientemente crea sus propios espacios. Uh-huh. ¿De qué nos habla esto en una persona? Pues tiene mucho que ver con las emociones y con las necesidades personales. A veces son pautas o pausas que tiene que hacer para organizar el pensamiento. Gente que hace espacios muy grandes entre una palabra y otra, por ejemplo, tiene que estar pensando así como muy precisamente qué va a decir y cómo lo va a decir. Espacios entre renglones también, pues tiene que ver con expansión, ¿no? Personas que les gusta dominar, por ejemplo, ¿no? Estar en espacios donde pueda tener mayor control, pues hace más amplitud en el espacio entre renglones. A nivel laboral,
la grafología tendría alguna participación importante o podría aportar algo para la contratación para ciertos puestos clave? Pues mucha gente la utiliza, ¿no? Aquí en México es bastante utilizada en el ámbito laboral. Yo digo, desconozco si utilizan algunas otras técnicas porque yo me dedico a lo forense, pero lo idóneo es que utilicen otras técnicas y que complementariamente trabajen con la grafología. Hay ahora incluso algunas empresas que manejan ya softwares de grafología en donde están metiendo ciertos signos, rasgos, trazos, Sí, como etcétera. Inteligencia artificial. Exacto, Ajá. ya es inteligencia artificial. Y entonces meten así como paralelamente, como si fueran variables, características del perfil de puesto y características grafológicas, y entonces hacen como un cruce para poder determinar si esa persona es candidata o no para un determinado puesto. Te digo, yo desconozco bien cómo lo hagan, pero lo idóneo es que utilicen otras técnicas y adicionalmente la grafología. Como una herramienta extra, Adicional. ¿no? Adicional. Cuando nosotros empezamos a escribir, digamos, tenemos 6, 10 años, ya tenemos una motricidad más estable, cambiamos a lo que es la pubertad. Nosotros escribimos igual desde que ya tenemos una cierta conciencia hasta el último día de nuestra vida. No, sí va cambiando. Esto tiene que ver con la evolución que decíamos, ¿no? Cómo vas desarrollando esos aspectos gráficos y también con lo madurativo a nivel motriz, con el desarrollo cerebral, porque tu cerebro pues también va evolucionando de que eres chiquito a que eres grande. Entonces, todos esos procesos en conjunto van generando modificaciones. Por ahí de repente dicen, es que los doctores, los médicos tienen una letra horrorosa, por ejemplo, ¿no? Y lo que pasa es que ellos le dan más importancia a otras cosas. Entonces, de repente, pues pierden esa noción de que deben escribir bonito para que se entienda, ¿no? Ellos le dan importancia a cómo resuelvo que la persona se sienta bien y entonces tienden a ser creativos. Y esa creatividad los lleva a tener una escritura que a veces no se entiende, pero tiene que ver más con esos aspectos emocionales en donde ellos le dan más prioridad a unas cosas que a otras. Y a lo mejor de chiquitos podían haber tenido una letra súper bonita, ¿no? A lo mejor les decían, ay, escribes bien bonito, bien claro, pero conforme van evolucionando, teniendo mayor conocimiento de una ciencia como es la medicina, pues de repente descuidan la parte grafológica. Es cuando se habla de estos, ¿cómo explicarlo? Tenemos un documento como puede ser el caso de un médico, pero las personas dicen, es que yo tengo una letra muy bonita. Eso implicaría que la persona es estable, al contrario de alguien que sea desordenado o no tenga un modelo caligráfico pues lógico o aceptable. Eso nos da, si yo escribo feo, soy una mala persona y escribo bonito, ¿estoy coherente y muy estable? No tiene gran cosa que ver. Poníamos el ejemplo de los médicos, por ejemplo, ¿no? Ellos son bastante estables en muchos sentidos. Digo, cualquiera no deja de ser persona independientemente de la formación académica que tenga, y todos vamos a tener problemas, dificultades, cosas muy positivas y negativas en la vida, que las vamos a transmitir a través de lo que estamos haciendo y escribiendo. La psicopatología tiene mucho que ver también, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad tenemos? Que esa es la parte que le da un sustento diferente, ¿no? Porque hablar de psicopatología, bueno, pues hay montones de estudios, manuales de diagnóstico, etcétera, que te sirven para determinar eso. Entonces tienes que buscarle siempre ese fundamento, así como decir a la ligera porque, no sé, porque estaba hoy desanimado ya hizo las cosas feas, pues no, ahí tenemos que ver así. Todos los elementos psicopatológicos, neurológicos, ¿no? De percepción, de cómo utiliza los procesos cognitivos para poder determinar por qué escribió de una determinada forma. Si un delincuente ya ha sido procesado, fue detenido, ha sido procesado, se tuvieron elementos de, como hablábamos, de alguna carta, algún documento que haya dejado, donde pudimos ver el grado de emoción que estaba plasmando en ese momento. Pero ya ha tenido cierta terapia dentro de la cárcel, se le ha dado pues atención psicológica, médica incluso por algún tipo de adicción.
El cambio que pueda haber efectuado se va a ver en esta caligrafía que antes no vimos otro aspecto. Sí, sí puede modificarse ahí. Acuérdate que eso es un reflejo, la escritura es un reflejo de lo que está pasando en nosotros mismos. Entonces, bueno, sí se puede ver modificado. Tendríamos que ver muchos elementos, ¿no? Nuevamente, el contexto, qué tanto tiene esa disposición para modificar su conducta y mejorar para poder salir adelante del proceso en el que se encuentra inmerso. Y la gente que maneja estas condiciones de forma propositiva sí logra generar un cambio, no solamente en lo personal, sino que se va a ver reflejado en elementos como la escritura. Sí, claro que sí. Si un individuo que está detenido quiere, pensemos que va a escribir algo donde la emoción del contexto, digamos que es una historia de amor, que todo es bello, donde pareciera que hay un arrepentimiento, que ya ve la vida de otra manera. Si está tratando de manipular esto, a pesar de que el contexto sea uno, la escritura sí nos puede dar señales de que no es lógico lo que dice con lo que escribe. Sí, sí nos puede dar elementos, ¿no? Te digo, yo como elemento aislado nunca lo tomaría, siempre generar una integración de elementos que nos ayuden a determinarlo, pero sí se puede ir viendo una evolución o cuando están tratando de manipular. Yo te decía hace un ratito que trabajé muchos años en las instituciones de reinserción social, estuve 15 años trabajando ahí directamente con los internos y trabajé muy particularmente con los que habían cometido delitos sexuales. Hicimos en algún momento un programa de tratamiento en el que trabajábamos con ellos los aspectos cognitivos, por qué llegaban a cometer ese tipo de conductas. Y en algún momento de ese proceso ellos tenían que hacer un diario de sus emociones, cómo les movía el tratamiento psicoterapéutico que estábamos utilizando a nivel emocional. Hay algunos que son absolutamente indiferentes y aunque te plasmen ahí en el documento que están arrepentidos y que sienten mucho lo que hicieron, te das cuenta que no es así. A diferencia de otros, ¿no? Que veías que realmente la emoción les movía, lloraban incluso y no era un llanto falso, no era un llanto fingido, sino que te dabas cuenta del manejo de las emociones. ¿Cómo puedes ver esos elementos? Nosotros les poníamos algunas películas muy emotivas, por ejemplo, y veíamos cómo reaccionaban ellos ante lo que estaba ocurriendo en el video. Hay películas que son sumamente tristes, que te mueven ese tipo de emociones. Y entonces ves algunos que están viendo la película, incluso su postura, ¿no? El lenguaje corporal, están cruzados de brazos y como divertidos viendo el sufrimiento. Y hay otros que los ves que de verdad se conmueven y que por más que tratan de reprimir, se les rasan los ojos de lágrimas y de repente se les salen. Entonces nosotros procurábamos estar muy atentos a ese tipo de elementos y veíamos pues no solamente cómo lo plasmaban a través de la escritura, sino en todo su contexto. En su lenguaje y exactamente. Todo. Ok. ¿Los hombres y las mujeres escribimos diferente? Pues sí, porque las mujeres tendemos a ser más emotivas que los hombres, entonces sí hay diferencias en escrituras por género. Fíjense que yo he visto ahora yo siento que los hombres pues diría que las mujeres se han masculinizado de alguna forma en actitud, con esto de este feminismo, de tratar de ser más fuerte, de tratar de tener una cierta igualdad, pero a la misma vez veo que los hombres tienden a tener rasgos más femeninos. Rasgos, me refiero a actitudes, un poco más suaves. Sí, más suaves. Y esto lo he notado en escritura, donde las mujeres tienden a ser más fuerte, su presión, la manera en la que se comunican a nivel escritura es como el entorno o como el lenguaje que están manejando, y los hombres están teniendo menos agresión, digamos, en su escritura. Esto sí tiene que ver con cómo la persona está viviendo y cómo lo está plasmando. Pues sí, sí tiene una cierta influencia. Acuérdate que todo siempre va a tener un análisis biopsicosocial.
Tendremos que analizar la parte biológica, médica, qué es lo que está pasando con las personas, cómo está funcionando su psiquismo, ¿no? Cómo este impacto social genera un empoderamiento en el caso de las mujeres y una minimización de la figura masculina en la actualidad, y eso se va a plasmar en diferentes formas, ¿no? Lo vamos a ver en sus actitudes, en su conducta, por supuesto en la escritura también, ¿no? Pero son una serie de elementos nuevamente. Y ahorita, ¿qué tanto no diría yo perjudicado, pero sí ha hecho más difícil la interpretación de la escritura ahora que todo se maneja a nivel digital? Pues sí complica, porque finalmente este proceso de escritura te ayuda a mejorar las conexiones cerebrales. Si tú dejas de escribir manualmente y te dedicas solamente a escribir en la computadora, pierdes habilidades y eso provoca que tu cerebro no funcione como debería. Ahorita, si tú revisas cómo está el Alzheimer, las demencias en las personas de la tercera edad, está impactando muy fuerte. ¿Por qué? Porque han dejado de escribir, porque ya también la gente usa la tecnología desde hace cuántos años, ¿no? Y entonces dejan de escribir. Si tú te acuerdas, a lo mejor en nuestra época, cuando estábamos en secundaria, en prepa, nos teníamos que saber de memoria los teléfonos de todos porque no había un celular. Claro. Y ahora pregúntale a alguien hasta su propio teléfono y no se lo sabe. Entonces su cerebro deja de funcionar y pasa algo similar con la escritura. El cerebro deja de funcionar y de repente pones a la gente a escribir. Yo lo veo mucho con mis alumnos a nivel de licenciatura sobre todo, que de repente yo los pongo mucho a escribir en clase y les digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio así y asado, y cuando están escribiendo de repente se truenan los dedos, se sacuden porque están cansados, porque están acostumbrados a ya solamente el teclado, ¿no? Yo he notado y vi un ejemplo de una escritura de un joven que estaba, pues prácticamente era un insulto hacia otra joven. Pero casualmente le mandó también un correo electrónico. Y cuando vi los espacios, cómo manejaba las frases, cómo incluso se separaba de la parte superior de la hoja y lo hacía de la misma manera que en el escrito caligráfico lo hacía de manera digital. Esto significa, o con esto nos comprueba que lo que escribimos a nivel emocional lo vamos a ir poniendo en cada uno de los, así sea un correo, así sea un WhatsApp, ¿va a ser nuestra misma idea que la hubiéramos plasmado en letra? Sí, de alguna forma sí, porque acuérdate que al trabajar en una computadora tú puedes elegir el tipo de letra, puedes elegir el interlineado, incluso el espaciado. El tipo de márgenes, ¿no? El espacio que le vas a dar a cada uno de los márgenes de la hoja, pero tú se lo das de manera personal, no vas en automático con lo que ya está en la computadora. Entonces, bueno, pues sí, de alguna forma tú estás plasmando parte de tu personalidad en ese tipo de elecciones, aun cuando sea a través de la computadora. Si tenemos a una persona que verdaderamente tenga un padecimiento, ya no pensemos solo en la edad, sino que ya haya un padecimiento diagnosticado. ¿Cómo podríamos interpretar la letra y quitar esos elementos que nos podrían haber servido en otro documento, pero en este, por la calidad de persona, no nos va a servir? Pues es que si ya tiene un diagnóstico, eso nos va a ayudar a saber por qué hay fallas en la escritura. Por ejemplo, alguien que tiene dislexia, ¿no? Y que va a invertir ciertas letras. Cuando llega te dice soy disléxico y entonces te das cuenta que efectivamente lo es porque modifica la estructura de las letras. Entonces nos sirve, te decía yo, como un elemento complementario de diagnóstico, es un auxiliar para determinar que una persona definitivamente tiene un problema. A lo mejor aunque me diga soy disléxico, yo digo, bueno, pues que lo revise un neurólogo, sí me da pauta por su forma de escribir, pero necesita verlo un neurólogo para que certifique ese diagnóstico. Cuando hay personas que dicen que escriben todo con mayúscula y no siguen un modelo caligráfico, ¿esto tiene un significado? Sí, el escribir con mayúsculas tiene que ver con el egocentrismo. Entonces tienes que ver primero qué es el egocentrismo, que la gente se sienta poderosa, omnipotente, que sienta que tiene el control de las cosas.
Si tú ya le hiciste una evaluación de personalidad utilizando elementos psicométricos y en la escritura ves que escribe con puras letras mayúsculas, pero ya tienes todos estos elementos que te dicen que hay egocentrismo, lo puedes confirmar con la escritura. ¿Por qué no escribimos igual que creamos una firma? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Bueno, porque cuando escribimos un texto, eso tiene que ver con nuestro yo social, cómo nos vamos a presentar socialmente. Y la firma tiene que ver con nuestro yo personal, ¿no? Entonces es diferente. Si tú quieres socializar, bueno, pues vas a dejar ver un poco en la escritura cómo socializas. Pero si quieres ver cómo eres tú mismo en relación a la socialización, la firma te lo va a decir. Igual tanto en el texto como en la firma vas a ver esos elementos psicodinámicos, psicoanalíticos y psicosociales. ¿Cómo los vas a ver? Bueno, pues acuérdate que en la firma, si tú escribes tu nombre y es claro tu nombre, es que hay una satisfacción o un agrado contigo mismo. Si tú pones una rúbrica, pues hay ocultamiento de tu personalidad. Depende qué tan compleja sea esa rúbrica, pues más difícil eres de conocerte o dejarte conocer hacia las demás personas. Si pones los apellidos, bueno, pues hay agrado también ahí con aspectos psicosociales. El apellido paterno tiene que ver con la pertenencia a nivel social. Si tú recuerdas, hace muchos años se hablaba de los hijos bastardos o los hijos naturales. Ellos no tenían derecho a llevar el apellido paterno, entonces tenían que llevar el apellido materno solamente. Hay gente que pone su nombre y el apellido materno solamente. Tendríamos que ver, a ver, ¿tiene un papá? Para poder identificarlo, ¿está omitiendo o ha sido parte de su estructura vital esa condición? Si tiene un papá y omite el apellido paterno, no le da tanta importancia a la pertenencia social. El apellido materno tiene que ver con nuestro origen, nacemos de una mamá y entonces el apellido, que también es un elemento social, ayuda a identificar que esa persona a lo que le da más importancia pues es a los aspectos de su origen. Y entonces, bueno, vas viendo cómo complementa agrado de su yo, pertenencia con apellido paterno, origen con apellido materno, o simbolismos, ¿no? O puro símbolo. Entonces, digamos, esta parte personal, esta sí es más manipulable que la cuestión de la escritura como tal, porque cuando yo hice mi rúbrica como tal, que creo que desafortunadamente la hacemos en una edad donde no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y luego, pues a nivel legal, pues no se puede cambiar a menos de un juicio y entonces, bueno. Pero entonces esa es la manera que nosotros vemos tal vez un elemento, nos gusta visualmente o se parece a la rúbrica de mi mamá, de mi abuelita. Conforme va pasando el tiempo, por eso es que eliminamos o adaptamos esta rúbrica a nuestra emoción actual. Sí, sí tiene que ver un poco. Si tú te acuerdas cómo va la evolución del grafismo en los niños, bueno, cómo empiezan con esos ejercicios caligráficos y demás, cuando tú les dices a un niño de primaria que firme, generalmente va a poner solo su nombre de pila, porque está en ese momento egocéntrico de la vida, de reconocimiento de su yo. Entonces pone solamente su nombre. Conforme va creciendo, llega a la secundaria y entonces ya va a incluir elementos del apellido. ¿Con quién se identifica más? ¿Con su mamá o con su papá? ¿No? Es a lo que le va a dar mayor relevancia. Generalmente en el caso de los adolescentes vas a ver que hacen rayones. Aun cuando pongan su nombre le van a hacer ahí un garabato encima, porque todavía hay esa inconformidad con su sí mismo, con su yo, con su identidad. Cuando ya estamos un poquito más maduros, a los 18 años que tenemos que sacar nuestra credencial de lector y que ahí ya es cuando tenemos que plasmar una firma oficial, es cuando vamos a demostrar un poco cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y es una firma que más o menos se mantiene, a lo mejor evoluciona un poco, modificamos, hacemos algunos cambios, pero va a haber una permanencia. De repente tienes que tener firma y rúbrica, porque en un documento legal, por ejemplo, te dicen, va a firmar donde está su nombre, pero va a rubricar ahí al calce del oficio, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tener los dos elementos y hay que ver qué tipo de elementos vas a manejar. ¿Persisten o se relacionan con tu firma o modificas y haces una firma que es legible, pero tu rúbrica es un garabato?
¿no? Ahí estarías manejando una ambivalencia en cuestiones de cómo te dejas ver hacia los demás. Ahorita que tocaba el punto de los apellidos materno y paterno, ¿qué pasaba en tanto en el grafismo que plasmaba la emoción? No sé, hace 50 años todavía se utilizaba cuando una mujer se casaba, adoptaba el apellido del esposo y anulaba su parte materna. ¿Qué pasaba emocionalmente ante este grafismo de algo impuesto? Sí, pues sí impactaba, ¿no? Porque finalmente pasabas de dejar de ser tú misma como hija de papá y mamá a ser parte de una unión, ¿no? Y igual a nivel psicosocial, pues decir soy la señora de tal, pues te daba una pertenencia, ¿no? Porque sigue siendo un hombre ahí en ese caso, ¿no? ¿Por qué el hombre no cambiaba su apellido, ¿no? A ser el hombre de? Tiene que ver con esos aspectos psicosociales, ¿no? La mujer se veía hace 50 años como un objeto, ¿no? Por eso pasaba a ser parte de. Actualmente, ¿no? Actualmente pues ya las mujeres pueden conservar su nombre de tal cual como lo tienen y no tienen que decir ahora soy la señora de fulano, ¿no? Porque cuando había además un rompimiento, el regresar, yo lo llegué a ver en algunos documentos que tuve oportunidad de revisar, de mujeres que escribían con este formal de, y conforme iban pasando los años, este de se iba cada vez haciendo como un hilo, donde iba perdiendo forma o iba perdiendo esa identidad que había sido impuesta y que en ese momento de esta evolución ya no era aceptada. Y no era un ocultamiento como lo que luego escuchamos, ¿no? De los médicos. Es que ocultan cosas o las medicinas, como no te quieren decir la realidad, no sé. No es así. Pero sí es algo que nosotros tengamos que quitarle forma, que sea un molde aceptable, para que nuestra emoción coincida con lo que estamos haciendo. Pues tiene algún elemento, sí hay una relación, aunque no es lo único, ¿no? Sí, decíamos, hay muchas cosas en el entorno que van favoreciendo eso. A lo largo del tiempo de una relación amorosa, pues se va perdiendo como esa conexión. Llega el momento, y digo, yo he visto muchas parejas que ya cuando están en la tercera edad, como que cada quien su recámara, claro, y siguen más, juntos, ¿no? Pero compañeros de casa. Exactamente. Entonces ahí como que se rompe ese lazo, sigue el vínculo afectivo de manera muy importante, incluso en algunos casos, pero ya ese señora de se está acabando, porque ahora ya vuelvo a ser yo misma y tú eres una persona independiente, vivimos juntos, nos respetamos, convivimos, pero cada quien lo suyo, ¿no? Por eso es que cuando se habla de una manipulación, no existe tal manipulación, finalmente el subconsciente termina creando lo que le es aceptable o le es reconocible, ¿no? Es un proceso inconsciente. Para poder ir cerrando esta, que a mí de verdad no, creo que ha sido de las pláticas más enriquecedoras que he tenido, porque creo que había que quitar muchos mitos y había que darle la seriedad que merece, sin cuestiones de fantasía, sin cuestiones de morbo incluso, y que las personas entiendan que esto del estudio de la escritura no solo tiene que ver en un ámbito de show, de tratar de hacerlo como un aspecto de entretenimiento, sino que sí tiene una seriedad incluso a nivel forense. Así es. Entonces, ¿cuál sería la importancia de que la gente regrese a escribir, a conocerse y que pueda entonces llevar un documento para que se le haga un análisis correcto que le aporte algo ya a nivel psicológico, legal o psiquiátrico? Pues sí, es muy importante que se vuelva a retomar la escritura manual. Te decía yo hace un momento, la gente ahora que escribe en la computadora únicamente pierde muchos elementos que generan esta desconexión a nivel cerebral. Necesitamos ejercitar nuestro cerebro justo para que funcionemos mejor cada día. Entonces sí es muy importante, incluso en ciertos periodos del manejo educativo en las escuelas, si te acuerdas seguramente a nosotros nos tocó escribir con letra manuscrita,
Y eso es muy bueno porque vas hilando ideas, le vas dando secuencia al pensamiento. Hubo algún momento que manejaron solamente letra script o letra de molde, que ahí genera interrupciones en esa conexión escritural y por supuesto también a nivel cerebral. Entonces sí es muy importante ir buscando manejar esas conexiones porque nos va a ayudar a tener una vida cerebral más sana a futuro y evitar este tipo de patologías que se generan justo porque la gente deja de utilizar funciones importantes de su organismo. De hecho, yo estaba viendo el acta de nacimiento de mi papá, que nació en el 22, 23, algo así, y su acta de nacimiento estaba escrita en Palmer, ¿no? En script, a mano, claro. Sí. Y la verdad es que se me hizo muy curioso porque entiendo, no había todavía los elementos tecnológicos, pues, para realizar un acta como tal. Pero lo que sí puedo ver es incluso a las personas cómo se comunicaban de manera diferente, cómo incluso el escribir también hace que tu pensamiento no sea tan lógico, con estas mismas pausas que genera la escritura de un correo, donde podemos detener, donde podemos borrar, donde estas tachaduras no serían evidentes como serían en un escrito. Doctora, por último, preguntarle, algo que me preguntan mucho es, ¿cuál es la importancia de estos tachones cuando estamos escribiendo un documento y vemos visiblemente muchos tachones? En lugar de comenzar un documento nuevo, lo dejamos así. Sí, o de borrar incluso, o de borrar, ¿no? Porque ahora ya hay hasta plumas que puedes borrar la tinta, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con un descuido, ¿no? La gente de pronto es descuidada, mal hecha, no le preocupa la apariencia que da hacia los demás, entonces hacen escritos que les llamamos escritos sucios, ¿no? Porque raya y entonces sigue escribiendo en vez de que vuelva a empezar. Es importante conocer esa parte porque mucha gente piensa, bueno, ¿y por qué en vez de borrar o de utilizar otra hoja, ¿no? Hay gente que desperdicia un montón de hojas porque empieza a escribir, ya no le gustó y lo tira, ¿no? Bueno, pues esos elementos son importantes para ver qué tanto la gente es ordenada, organizada, planea realmente lo que está pensando, utiliza esos aspectos cognitivos para poder manejar un escrito o definitivamente ni siquiera le importa, ¿no? Esa apariencia que da hacia los demás. Ahorita que decías un poco estos usos de la tecnología, estaba pensando también no solamente esa falla en cuanto al ejercicio de la escritura, sino incluso de la propia ortografía y la redacción. Los jóvenes ahora utilizan simbolismos, se comen letras y de repente dices, bueno, ¿pero qué escribió? No, ni siquiera le entiendo qué está diciendo. Y ellos llegan y te dicen, es que esto significa tal cosa. O ponen los famosos emotis, ¿no? Para que tú te ponen que está triste y te ponen un monito carita, con la lágrima, ¿no? O está contento y la carita feliz y dices, bueno, ¿y por qué no lo dicen? Es muy curioso, pero de repente que he ido a fiestas con amigos que tienen hijos adolescentes, están así como tú y yo ahorita, y en vez de platicar se están mandando mensajes y están así a 20 centímetros uno de otro, ¿no? Entonces se pierde la comunicación, se pierde la conexión afectiva, social, educativa, en todos sentidos, cuando dejamos de escribir a mano. Porque además creo que una nota que sea escrita a mano sí revela mucho de la intención con la que queremos darle al que está leyendo, ¿no? No es lo mismo escribir un te amo con la fuerza de la emoción que escribirlo en un texto. Cambia en absoluto. Claro. Y eso que ahorita comentaba de sus alumnos, el volver a escribir, de verdad para las personas les resulta difícil. No solo difícil, sino que complicado. No saben ni siquiera qué modelo caligráfico adoptar, porque ya se les ha olvidado, y esto, a pesar de ser complicado para ellos, a nosotros al hacer un análisis, nos da mucha información, incluso de cómo se comunica o cómo está cambiando la comunicación, si se va a dirigir a un jefe o se va a dirigir a un amigo, porque pareciera que hay muchos jóvenes que ya no saben ni siquiera diferenciar
el tipo de comunicación que necesitan plasmar. Así es. Yo les digo siempre, yo les voy a calificar como elemento prioritario, ortografía y redacción, y se asustan porque ya no saben escribir correctamente, ¿no? Como usan muchas abreviaturas y simbolitos y no sé qué, cuando dicen, a ver, escríbelo, ya no saben cómo hacerlo. Y incluso eso afecta y contamina el propio escrito, porque Así no es. se están ni siquiera manifestando, se están comunicando de una manera clara como podrían hacerlo, pero con todos estos simbolismos, todas estas abreviaturas que en muchas ocasiones ni siquiera saben el contexto y lo Así están es. utilizando de manera, pues, solo por imitación. Así es. Ay, pues ha sido un placer de verdad haberla tenido aquí. Muchas gracias. Creo que a las personas, viniendo de una persona con los estudios, con la capacidad que tiene usted, le da no solo seriedad, sino creo que lo hace verlo desde un punto tan real y tan honorable, que creo que va a cambiar mucha de la visión que las personas tienen de la grafología, y de verdad yo en lo personal se lo agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Cuando me comentaron de esta invitación y me dijeron es sobre la grafología, dije, bueno, qué interesante que alguien se interese también, perdón la redundancia, porque es importante que la gente cambie ese estigma que hay respecto a la grafología. No es un arte adivinatorio, tiene elementos muy importantes de interpretación, que tiene bases psicoanalíticas, psicosociales, psicodinámicas, pero también en la actualidad ya mediciones físicas y matemáticas, que además le dan una estructura a nivel estadístico. Entonces, bueno, creo que va por buen camino, todavía hay mucho que hacer y mucho que recorrer en ese sentido, pero bueno, es un elemento auxiliar. En el ámbito forense lo vamos a utilizar como un elemento complementario auxiliar, y creo que nos ayuda bastante en el resultado de las integraciones periciales que hacemos. Pues muchísimas gracias. No sé si maneje alguna red social, algún correo para alguna necesidad, alguna pregunta que se le tenga. Sí, claro, me pueden contactar a través de mi correo electrónico lopezr80@hotmail.com, y con mucho gusto ahí aclaramos dudas, comentarios y todo lo que ustedes necesiten. Pues muchísimas gracias. Al contrario. Pues ya la tienen aquí a la doctora Orozco. Creo que, repito, y creo que es importante volverlo a recalcar, viniendo de una persona no solo tan estudiada, sino tan capacitada y una persona tan profesional, creo que vale la pena escucharlo. Si lo necesitan escuchar 1 o 2 veces, si algo no lo comprendimos de manera más fácil, creo que es importante volverlo a analizar para que vean que no todas las historias tienen una sola verdad. En ocasiones hay que meternos un poquito más a los libros, a la información, está disponible en todos lados, también para eso sirve el internet. Como lo dijo la doctora Orozco, viene de la Universidad de la UNAM, donde hay grandes artículos que ella misma ha elaborado, donde vamos a poder encontrar mucha información y sobre todo quitar todos estos mitos que en ocasiones hacen más daño que beneficio. Así que les agradezco mucho y hasta la próxima.